Las revelaciones de María, a través de sus apariciones y mensajes a lo largo de los siglos, han despertado un amplio espectro de reacciones y reflexiones. Algunos las consideran alegorías o advertencias simbólicas, mientras que otros las ven como llamados profundos y urgentes a una conversión verdadera. A pesar de las señales repetidas en lugares como Fátima, La Salette y Medjugorje, persiste la interrogante: ¿realmente estamos siendo testigos del cumplimiento de estas profecías? Y, si es así, ¿por qué muchos parecen pasar por alto las señales evidentes de los tiempos que se desarrollan ante nosotros? Mientras el mundo atraviesa periodos de crisis política, social y ambiental, las palabras de María se tornan cada vez más pertinentes. Lo que ella predijo hace décadas ahora puede ser comprendido a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo. La creciente indiferencia espiritual, el aumento de las catástrofes naturales, la violencia y los conflictos internacionales parecen reflejar las advertencias de la Virgen. ¿Es posible que estemos ciegos ante los signos que nos ha dado? ¿O simplemente no queremos verlos por miedo a las implicaciones que podrían tener? A través de sus mensajes, María nos ha instado a la oración constante, a la conversión de nuestros corazones y a la preparación para los tiempos de gran tribulación. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿estamos realmente atentos a esos llamados? Las señales de los tiempos están más presentes que nunca, pero a menudo no las reconocemos o no queremos comprender la profundidad de su mensaje. La desconexión espiritual, la búsqueda constante de placeres mundanos y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno son algunas de las razones por las cuales nos resulta difícil percibir la urgencia de sus advertencias. María nos invita a despertar espiritualmente, a fortalecer nuestra conexión con Dios y con los demás. Si seguimos ignorando estas señales, corremos el riesgo de enfrentar consecuencias más graves. Pero si actuamos ahora, tomando en serio sus llamados, podemos encontrar la paz y la protección divina que tanto necesitamos, especialmente en estos tiempos tan inciertos. La aparición de Fátima en 1917 marcó uno de los momentos más significativos en la historia de las profecías marianas, donde María reveló la importancia de la oración, particularmente el rosario, para evitar un conflicto mundial devastador. La Segunda Guerra Mundial estaba a la vista y el mensaje de María se refería a la necesidad de hacer sacrificios para prevenir el mal que se estaba gestando. Hoy en día, al observar los eventos globales, es claro que los patrones que ella advirtió siguen en marcha con una intensidad creciente. La situación política y social contemporánea refleja muchas de las advertencias que María transmitió en su momento. La amenaza de nuevos conflictos, el auge del materialismo y el secularismo que socavan los valores espirituales y morales son claros reflejos de lo que la Virgen nos advirtió. Si miramos detenidamente, veremos que las enseñanzas de Fátima aún están en proceso de cumplirse. La batalla entre el bien y el mal que ella profetizó sigue librándose en distintos frentes, con la Iglesia bajo ataque y la fe desplazada en muchas partes del mundo. María también nos exhortó a hacer sacrificios y rezar por los pecadores, además de pedirnos consagrarnos a su inmaculado corazón, un acto de entrega completa a su protección y orientación. Sin embargo, en muchos países, la verdadera devoción a la Virgen ha sido olvidada. El rosario, que ella mencionó como una herramienta poderosa de protección, ha quedado en segundo plano, al igual que otros actos de fe esenciales. Ante un mundo lleno de sufrimiento y conflictos, realmente hemos entendido la urgencia de su llamado. Además, María nos advirtió sobre las consecuencias de ignorar sus llamados, mencionando el avance del comunismo y el aumento de ideologías que amenazan con controlar a la sociedad.
Hoy podemos ver estos signos reflejados en el aumento de la represión religiosa y la imposición de normas que desprecian los valores cristianos. Así, sus palabras se vuelven más relevantes que nunca. La verdadera cuestión es si estamos dispuestos a escuchar y actuar según sus consejos antes de que las señales se tornen aún más intensas e irreversibles. En 1846, en La Salette, María se apareció a dos pastores y dejó un mensaje que aún resuena hoy. La indiferencia espiritual y la pérdida de fe son los grandes males del mundo moderno. Su advertencia de que la sociedad se alejaba de Dios tiene una vigencia alarmante en nuestros días, ya que el consumismo, el materialismo y la secularización han eclipsado las preocupaciones espirituales. La sociedad parece más enfocada en el placer inmediato y en las preocupaciones materiales que en la salvación del alma. El llamado de La Salette es un recordatorio urgente para regresar a la vida de oración y fortalecer nuestra relación con Dios, especialmente en un mundo que ha perdido de vista lo esencial. Las palabras de María sobre la inmoralidad y la desobediencia a los mandamientos de Dios también son preocupantes. En muchas partes del mundo, la transgresión de las leyes divinas es evidente. Las familias se desintegran, los valores cristianos son desafiados constantemente y la paz espiritual se ha vuelto rara. Lo más inquietante es que incluso ante las señales de crisis, muchos siguen siendo indiferentes, ignorando las advertencias de la Virgen que podrían salvarnos. La respuesta a este llamado de María está en la conversión personal, un cambio de vida y corazón hacia una vida de oración y arrepentimiento. María nos invita a estar vigilantes, a rezar sin cesar y a regresar a la fe verdadera para evitar los castigos que acompañan al rechazo de Dios. ¿Estamos listos para este cambio o continuaremos ignorando los mensajes que podrían salvarnos? La conversión es un proceso continuo, y el llamado de María no puede ser ignorado. Medjugorje, la aparición más reciente, continúa siendo una fuente de esperanza y advertencia. Desde 1981, los mensajes de María han sido consistentes. La oración, la conversión y la preparación espiritual son esenciales para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. Con los crecientes conflictos, los desastres naturales y las divisiones políticas, las advertencias de María sobre el cambio de corazón y la fe en Dios nunca han sido tan relevantes. María también nos recordó la importancia de la oración, especialmente el rosario, como un medio para transformar corazones, sanar heridas espirituales y prevenir que el mal se propague. En un mundo lleno de desafíos, la oración se convierte en una herramienta esencial para prepararnos ante las adversidades. A través de la oración, especialmente en comunidad, podemos encontrar consuelo, fortaleza y unidad, y juntos podemos enfrentar los tiempos de crisis que se avecinan. La verdadera preparación espiritual que María nos pide implica vivir en oración constante, arrepentimiento y conversión. La intercesión divina y la preparación espiritual son las claves para enfrentar los tiempos difíciles con esperanza y fe. María nos llama a abrazar nuestra fe con una renovada devoción y a estar preparados para las señales que ella sigue enviándonos. El cambio comienza en nosotros, en nuestra voluntad de seguir sus consejos y prepararnos para los desafíos espirituales que vienen. Finalmente, María nos ha prometido que la victoria será nuestra. A pesar de las tribulaciones, si permanecemos fieles a Dios, alcanzaremos la paz eterna. El triunfo final de María es una promesa de esperanza que nos anima a seguir adelante, sabiendo que, al final, la luz de Cristo prevalecerá sobre la oscuridad. María nos invita a vivir con esa esperanza, confiando en que la victoria final será nuestra y que la paz de Dios reinará eternamente. La victoria que María promete es una restauración de la paz,
un retorno a la justicia y a la armonía divina. La luz de Cristo vencerá el mal, y la gloria de Dios reinará en todos aquellos que se han mantenido fieles. Este triunfo será el fin de la batalla entre el bien y el mal, y el inicio de una nueva era de paz. Por eso, debemos vivir con la certeza de que, aunque los tiempos sean difíciles, la victoria final será nuestra, y la paz de Dios reinará para siempre. La intercesión de María es fundamental en el camino hacia la salvación. A lo largo de sus apariciones y mensajes, ella ha destacado la necesidad de la conversión y la oración colectiva, especialmente en los tiempos difíciles. En un mundo que parece cada vez más alejado de Dios, la conversión no es solo un acto individual, sino que debe ser un movimiento colectivo de arrepentimiento y regreso al camino recto. La oración colectiva, unida y dirigida a María y a su Hijo Jesucristo, tiene el poder de transformar corazones, sanar almas y restaurar la paz en el mundo. María nos llama a unirnos en oración no solo por nuestras necesidades personales, sino también por la salvación del mundo entero. En sus mensajes, ha subrayado que la oración puede cambiar el curso de los eventos y puede llevar a una conversión mundial si se realiza con fe genuina y perseverancia. En el momento actual, donde las tensiones sociales, políticas y espirituales son cada vez mayores, la oración colectiva se convierte en una herramienta vital. María, como madre espiritual, nos invita a ser parte de una comunidad de oración, en la que cada voz al unísono puede alcanzar el corazón de Dios. Ella ha prometido que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él estará presente entre ellos. Al rezar el rosario y otras oraciones comunitarias, podemos interceder por el mundo y pedir la protección divina, especialmente en medio de las tribulaciones que estamos viviendo. La fuerza de la oración unificada es inmensa, pues no solo fortalece a los que oran, sino que también tiene el poder de sanar a los enfermos, traer paz a los corazones agitados y restaurar la fe en aquellos que se han perdido. El poder transformador de la oración colectiva no solo afecta a aquellos que oran, sino que también puede cambiar el curso de la historia. María nos ha recordado en numerosas ocasiones que los grandes cambios en la humanidad a menudo han ocurrido como respuesta a las oraciones fervientes de los fieles. Cuando nos unimos en oración por la paz, por la conversión de los pecadores y por la protección del mundo, estamos actuando como instrumentos de Dios para llevar a cabo su plan divino. María, en su infinita misericordia, intercede por nosotros, pidiendo a su Hijo que derrame su gracia sobre el mundo entero. Así, a través de la oración colectiva, podemos contribuir a la construcción de un mundo más justo, más piadoso y más pacífico, alineado con los designios de Dios. María nos ha enseñado que la oración no es solo una acción pasiva, sino un acto de amor, obediencia y compromiso. Nos llama a orar con el corazón, con una fe firme y confiada, creyendo que Dios escucha nuestras súplicas y tiene el poder de cambiar las situaciones más desesperadas. Además, María nos ha dado un ejemplo perfecto de lo que significa ser una persona de oración constante. En sus propias palabras y en sus acciones, ella siempre mostró una profunda conexión con Dios, un amor incansable por Él y por todos los seres humanos. A través de su maternidad espiritual, nos invita a seguir su ejemplo, a ser personas de oración constante, no solo en tiempos de necesidad, sino en todos los momentos de nuestra vida, buscando siempre la guía divina en cada paso que damos. La preparación espiritual como clave para enfrentar los tiempos de prueba. María ha insistido en que la preparación espiritual es fundamental para enfrentarse a los tiempos de prueba que están por venir.
Nos ha llamado a fortalecer nuestra fe y a vivir de acuerdo con los principios de la Iglesia, especialmente en estos tiempos de confusión y desconcierto. La preparación espiritual no solo se refiere a la oración constante, sino también a un estilo de vida basado en los valores del Evangelio. Esto implica vivir con un corazón humilde, con un deseo constante de conversión y de hacer la voluntad de Dios en todas nuestras acciones. La conversión espiritual, como nos ha enseñado María, es un proceso continuo de purificación y transformación, y es necesaria para enfrentarnos a las pruebas que, según las profecías, se avecinan. Uno de los principales mensajes de María es que, aunque los tiempos de tribulación puedan ser dolorosos, la preparación espiritual será nuestra mayor fuente de fortaleza. Cuando estamos firmemente establecidos en nuestra fe y nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, podremos resistir las pruebas que se nos presenten. La preparación espiritual, según María, también implica la renovación de nuestra relación con Dios a través de los sacramentos. La Eucaristía, la confesión y la oración personal son medios para acercarnos más a Él y fortalecer nuestra vida espiritual. María, como Madre de la Iglesia, nos anima a participar activamente en la vida sacramental, ya que estos momentos de unión con Dios nos permiten recibir la gracia que necesitamos para mantenernos fieles y firmes en nuestra fe durante los tiempos de dificultad. María también nos ha advertido sobre la importancia de la penitencia y la reparación por los pecados del mundo. En sus mensajes nos ha llamado a hacer sacrificios y a ofrecer nuestras oraciones y actos de amor por la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. Esta preparación espiritual no se limita a nuestra vida personal, sino que debe ser un esfuerzo colectivo para pedir la misericordia de Dios sobre el mundo. La humanidad en su mayoría se ha alejado de Dios, y la oración de reparación por los pecados del mundo es esencial para evitar las consecuencias más graves de esa separación. María nos ha asegurado que, aunque los tiempos de tribulación sean intensos, la protección divina estará con aquellos que se preparen espiritualmente y se mantengan fieles a los principios del Evangelio. La conversión espiritual y la preparación para los tiempos venideros también implican un examen de conciencia diario, donde reflexionamos sobre nuestras vidas y nos esforzamos por mejorar nuestras actitudes y comportamientos. María nos invita a no esperar a que llegue la tribulación para cambiar nuestras vidas, sino a comenzar ahora mismo, para que, cuando llegue el momento de la prueba, estemos preparados para afrontarlo con un corazón lleno de fe, esperanza y amor. En este proceso de preparación, María actúa como nuestra guía y protectora, intercediendo por nosotros y ayudándonos a caminar por el camino de la santidad. Al seguir su ejemplo y hacer de la oración y la conversión una prioridad en nuestra vida, podemos estar seguros de que seremos fortalecidos y protegidos por la gracia de Dios. El triunfo final de la fe y el regreso de Cristo. El propósito divino de la humanidad. En medio de las dificultades y los desafíos que enfrentamos como humanidad, María nos ha asegurado que el triunfo final de la fe es inevitable. El corazón inmaculado de María, que ha sido testigo de las pruebas de la humanidad a lo largo de los siglos, llevará finalmente a la humanidad a la victoria sobre el mal. Esta victoria no es solo una cuestión de lucha entre las fuerzas del bien y del mal, sino un retorno a la plenitud del amor de Dios, donde la paz, la justicia y la bondad prevalecerán sobre el caos y el sufrimiento. María, como Madre de la humanidad, intercede por nosotros ante Dios para que podamos alcanzar este triunfo, y nos recuerda que nuestra perseverancia en la fe y la oración es la clave para ser partícipes de esta victoria.
El regreso de Cristo, según las profecías de María, será la culminación de la historia humana, el momento en el que todas las promesas de Dios se cumplirán y la humanidad experimentará una restauración completa. En ese momento, todas las pruebas y tribulaciones que hemos sufrido serán recompensadas, y aquellos que han permanecido fieles a Dios serán elevados a la gloria eterna. María nos invita a vivir con la certeza de que, aunque los tiempos sean difíciles, el triunfo de Cristo es seguro, y que a través de nuestra devoción a ella y a su Hijo, alcanzaremos la paz eterna. Esta promesa de victoria es la luz que debe guiarnos a través de las oscuridades de los tiempos presentes. Para participar en este triunfo es esencial vivir con un corazón lleno de esperanza, confiando plenamente en las promesas divinas. María nos ha asegurado que aquellos que permanezcan firmes en la fe y sigan sus enseñanzas serán parte del triunfo final de Dios. La batalla entre el bien y el mal no es solo un evento futuro, sino que es algo que ya está ocurriendo en nuestros corazones y en el mundo. Si vivimos con fe, oramos con devoción y nos comprometemos a vivir según los principios del Evangelio, seremos instrumentos de la victoria de Cristo, trayendo su luz y su paz a un mundo que desesperadamente necesita de su salvación. El triunfo final de la fe es la restauración de todo lo que ha sido corrompido por el pecado, un retorno a la armonía con Dios y la creación. María, en su rol de madre espiritual, nos guía y nos prepara para ese momento glorioso, asegurándonos que, a pesar de las dificultades y los sufrimientos, el plan divino prevalecerá. La humanidad será purificada, y viviremos en un mundo donde la paz, la justicia y el amor divino reinarán por siempre. Con esta esperanza debemos vivir cada día con la certeza de que, al final, el triunfo de Cristo será nuestra victoria y la paz eterna será nuestra recompensa. El amor de Dios que María nos ha transmitido en todos sus mensajes es la fuerza más poderosa y transformadora que podemos experimentar. Este amor no solo nos consuela en momentos de sufrimiento, sino que también tiene la capacidad de cambiar radicalmente nuestros corazones, llevándonos a vivir una vida de santidad y fe auténtica. María, al ser nuestra madre espiritual, nos invita a acoger este amor divino en nuestras vidas, permitiendo que transforme nuestras actitudes, pensamientos y acciones. Cuando nos abrimos a este amor incondicional, experimentamos una verdadera transformación espiritual que nos ayuda a afrontar los desafíos con valentía y esperanza. El amor de Dios, tal como María nos enseña, tiene el poder de sanar nuestras heridas espirituales, restaurando nuestra paz interior. En un mundo que a menudo se encuentra marcado por el caos, el egoísmo y la desesperación, el amor de Dios ofrece un refugio de serenidad. María nos invita a reconocer que, aunque el mundo nos ofrezca soluciones temporales, solo el amor divino es capaz de sanar y restaurar lo que el pecado ha corrompido. Este amor es el que nos sostiene, nos guía y nos da la fuerza para continuar, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Al permitir que este amor transforme nuestros corazones, nos convertimos en testigos de su poder, irradiando paz, bondad y esperanza a aquellos que nos rodean. María nos recuerda que, como hijos de Dios, estamos llamados a vivir en ese amor divino, no solo como una protección para nosotros mismos, sino también como un faro de luz para los demás. Cuando vivimos en el amor de Dios, nuestra vida se convierte en un reflejo de su gracia y misericordia, y nuestra presencia puede ser un medio para que otros también experimenten ese amor transformador. En este sentido, el amor de Dios no es algo que debemos guardar para nosotros mismos, sino algo que debemos compartir con el mundo. María, como madre, nos enseña a vivir con generosidad y a ofrecer nuestra vida como un sacrificio de amor por el bien de los demás.
siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz. Este proceso de transformación espiritual, que se fundamenta en el amor de Dios, nos lleva a una vida de santidad. María nos llama a vivir con un corazón puro y entregado a Dios, buscando su gloria en todo lo que hacemos. La santidad no es un ideal lejano o inalcanzable, sino un llamado diario que nos invita a vivir con integridad, a practicar la caridad, a ser justos y compasivos con los demás. María, al ser nuestra guía espiritual, nos muestra que la santidad se alcanza a través de la obediencia a la voluntad de Dios y nos anima a confiar plenamente en su plan para nuestras vidas. Solo cuando nos abrimos completamente al amor de Dios y nos entregamos a Él con humildad, podemos experimentar la verdadera paz y el gozo que Él desea para nosotros. La purificación interior y la restauración de la humanidad. Un llamado urgente a la conversión. María nos ha hablado en muchas de sus apariciones sobre la necesidad de una purificación profunda de nuestros corazones y de la humanidad en su conjunto. En un mundo marcado por el pecado, la corrupción y la indiferencia espiritual, la purificación es esencial para restaurar el orden divino y preparar a la humanidad para el regreso de Cristo. Este proceso de purificación no es un castigo, sino una oportunidad para limpiar nuestras almas, alejarnos del pecado y regresar a Dios con corazones contritos y humildes. María nos ha llamado a arrepentirnos de nuestros pecados, a vivir según los principios del Evangelio y a buscar la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. La purificación interior es un proceso que comienza en el corazón de cada individuo. Es un examen profundo de nuestra vida espiritual, una reflexión sobre nuestras actitudes, nuestros hábitos y nuestras relaciones. María nos invita a vivir con un corazón puro, dispuesto a arrepentirse y a buscar la misericordia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Esta purificación nos lleva a reconocer nuestras fallas y debilidades y a confiar en la gracia de Dios para ser transformados. A través de la oración, la penitencia y la participación en los sacramentos, podemos experimentar una purificación verdadera que nos acerca más a Dios y nos prepara para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. La purificación de la humanidad, como nos ha enseñado María, también está vinculada a la restauración espiritual de la sociedad. Cuando los corazones de las personas se purifican, la paz y la justicia pueden prevalecer en el mundo. La humanidad ha sido marcada por la injusticia, el egoísmo y la violencia, pero a través de la conversión de corazones podemos restaurar el orden divino y vivir en armonía con los demás. María nos invita a ser agentes de esa restauración, trabajando por la paz, la reconciliación y la unidad entre los pueblos. Solo cuando la humanidad se arrepienta de sus errores y se vuelva a Dios, experimentará la verdadera paz y el bienestar que Él desea para su creación. María nos recuerda que la purificación no es solo un proceso personal, sino que debe ser una tarea colectiva. A través de la oración y el sacrificio, podemos contribuir a la purificación del mundo, ofreciendo nuestras oraciones por la conversión de los pecadores y la restauración de la paz. En este sentido, la purificación es también un acto de amor y servicio hacia los demás, en el que nos comprometemos a vivir de manera fiel a los principios del Evangelio y a ayudar a nuestros hermanos a hacer lo mismo. La purificación interior y colectiva nos prepara para la venida del reino de Dios, donde la paz y la justicia prevalecerán para siempre. La importancia de la vigilancia espiritual. Estar preparados para los tiempos finales. María nos ha exhortado en numerosas ocasiones a estar vigilantes y preparados para los tiempos finales, ya que los desafíos espirituales que enfrentaremos serán cada vez más intensos. En los últimos tiempos, la oscuridad espiritual y el pecado crecerán, y será esencial que estemos firmemente establecidos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios.
La vigilancia espiritual no es solo una actitud pasiva de esperar, sino una preparación activa que implica oración constante, discernimiento y fidelidad a los principios del Evangelio. María nos ha llamado a estar alertas a las señales de los tiempos y a prepararnos espiritualmente para las pruebas que están por venir. La oración constante es una de las claves más importantes para mantener nuestra vigilancia espiritual. María nos ha instado a rezar sin cesar, a recurrir al rosario y a otros medios de oración como una forma de mantener nuestra relación con Dios y protegernos de las tentaciones del mal. La oración es nuestra luz en los tiempos oscuros, y a través de ella podemos encontrar la fortaleza que necesitamos para enfrentar las tribulaciones. En la oración nos unimos a Dios y nos sometemos a su voluntad, confiando en que Él nos dará la gracia para resistir el mal y permanecer fieles a su plan. La vigilancia espiritual también implica estar atentos a las señales del mundo que nos rodea. María nos ha llamado a reconocer los signos de los tiempos y a interpretarlos con sabiduría. Los conflictos, las crisis naturales, las divisiones sociales y el aumento del pecado son señales claras de que los tiempos finales se están acercando. Es importante que no solo observemos estos eventos, sino que también reflexionemos sobre su significado y nos preparemos espiritualmente para lo que está por venir. La vigilancia espiritual nos ayuda a mantener nuestros corazones y mentes centrados en Dios, a vivir con esperanza y confianza y a no dejarnos llevar por el miedo o la desesperación. En los últimos tiempos, la resistencia espiritual será crucial. María nos ha advertido que el mal se intensificará y que será más difícil mantenerse fieles a Dios en medio de la oscuridad. Sin embargo, ella nos asegura que si permanecemos firmes en nuestra fe, confiamos en su intercesión y seguimos el camino de la oración, encontraremos la fuerza necesaria para resistir. La vigilancia espiritual nos prepara para enfrentar las pruebas con valentía y esperanza, sabiendo que, al final, la victoria es segura. María, nuestra Madre Protectora, nos acompaña en este viaje espiritual, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe en todo momento. La promesa de la victoria final. Vivir con esperanza en el triunfo de la luz. Finalmente, María nos ha asegurado que, a pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos, al final la luz de Cristo vencerá a la oscuridad y la paz divina reinará en el mundo. La victoria final es una promesa que debemos mantener en nuestro corazón, especialmente en los tiempos de incertidumbre y angustia. La luz de Cristo, a través de la intercesión de María, triunfará sobre el mal y restaurará el orden divino en la humanidad. Este triunfo no solo será una victoria espiritual, sino también una restauración completa de la paz y la justicia en el mundo. María nos ha llamado a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque los tiempos sean difíciles, la victoria final será nuestra. El triunfo de Cristo y de su corazón inmaculado será la culminación de la historia humana. Todo sufrimiento, todo dolor y todo mal serán finalmente vencidos, y la humanidad vivirá en paz y armonía con Dios y entre sí. Este triunfo será un testimonio del poder de la fe y la oración, y todos aquellos que se han mantenido firmes en su fe participarán de esta gloria eterna. María nos invita a vivir con la certeza de que, aunque el camino sea largo y lleno de pruebas, la victoria de Cristo es segura, y en su luz encontramos la paz y la salvación que tanto anhelamos. Vivir con esta esperanza nos da la fuerza para enfrentar las dificultades con valentía y fe. A medida que nos acercamos a la victoria final, debemos mantener nuestros corazones llenos de amor, oración y dedicación a Dios. María, como Madre Espiritual, nos guía en este proceso, intercediendo por nosotros y asegurándose de que, al final,
alcanzaremos la paz eterna que Dios ha prometido. Con fe, esperanza y amor, podemos estar seguros de que viviremos en la gloria de Dios, disfrutando del triunfo final que nos traerá una nueva era de paz y reconciliación. La victoria es nuestra si permanecemos fieles a Dios y seguimos el camino de la fe, la esperanza y el amor. María, a lo largo de sus numerosas apariciones, ha llamado con urgencia a todos los creyentes a vivir una vida cristiana auténtica y profunda, alejándose de la superficialidad y la indiferencia espiritual que tan fácilmente pueden infectar nuestros corazones. En el mundo contemporáneo, donde las distracciones son infinitas y los valores materiales parecen prevalecer, María nos invita a centrarnos nuevamente en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios, nuestra fe y nuestras acciones basadas en los principios del Evangelio. La indiferencia espiritual, que se ha convertido en una de las características más preocupantes de la sociedad moderna, es precisamente lo que más aleja a la humanidad de la verdadera paz y la salvación. La Virgen María nos ha advertido que, si no tomamos en serio nuestra vida espiritual, el mal continuará ganando terreno en el mundo, y las consecuencias de esa indiferencia se sentirán en todos los aspectos de nuestra vida. Una vida cristiana auténtica requiere un compromiso diario con la oración, la meditación de la palabra de Dios y la participación en los sacramentos. María nos ha instado a no solo rezar por nuestras necesidades personales, sino a vivir con un corazón lleno de gratitud y generosidad, siempre buscando el bien de los demás. La fe no es solo una creencia en un ser superior, sino un modo de vida que debe reflejarse en nuestras decisiones cotidianas, en la forma en que tratamos a los demás, en nuestra capacidad de perdonar, de amar y de vivir en paz. El verdadero cristiano, como nos enseña María, no es aquel que simplemente asiste a la misa los domingos o realiza oraciones de manera automática, sino aquel cuya vida está transformada por la gracia de Dios, que se ofrece a los demás con un corazón lleno de amor y servicio. María, en su papel como madre espiritual, nos recuerda que la fe auténtica se vive en los pequeños detalles de la vida diaria, en las acciones cotidianas que a menudo parecen insignificantes. Cada acto de bondad, cada gesto de perdón, cada palabra de consuelo o aliento a los demás es una expresión de esa fe viva y verdadera que María nos invita a vivir. La indiferencia espiritual no es solo un problema personal, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. Cuando nos volvemos indiferentes a las necesidades espirituales y emocionales de los demás, permitimos que el egoísmo y el materialismo tomen el control, lo que genera divisiones, injusticias y sufrimiento en el mundo. Sin embargo, María nos invita a transformar esa indiferencia en un amor activo, en una vida de oración y sacrificio que sea capaz de sanar las heridas del mundo. El camino hacia la conversión y la autenticidad espiritual es un proceso continuo. María nos ha mostrado que este proceso no siempre es fácil, pero siempre es posible. La oración constante, la meditación de los misterios del rosario, la participación en la Eucaristía y la confesión de nuestros pecados son medios a través de los cuales podemos fortalecer nuestra vida espiritual y alejarnos de la indiferencia y el pecado. Si nos entregamos verdaderamente a Dios y nos comprometemos a vivir de acuerdo con su voluntad, encontraremos la paz interior que solo Él puede otorgar. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios, que debe ser la base sólida sobre la que construimos nuestra vida. El poder de la misericordia divina y la importancia de la reconciliación. En un mundo marcado por el pecado y el sufrimiento, uno de los mensajes más poderosos que María nos ha transmitido es el de la misericordia divina.
Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de nuestras faltas y a ofrecernos una nueva oportunidad para vivir de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, este perdón requiere nuestra disposición a arrepentirnos y a buscar la reconciliación con Él y con nuestros hermanos. María, como mediadora de la gracia divina, nos ha llamado a ser instrumentos de esa misericordia en el mundo, a practicar el perdón y a vivir con corazones llenos de compasión hacia los demás. La reconciliación es esencial no solo para restaurar nuestra relación con Dios, sino también para sanar las heridas que el pecado ha causado en nuestras relaciones con los demás. La misericordia divina no es algo que solo recibimos pasivamente, sino que es un don que estamos llamados a compartir con los demás. María nos ha mostrado el ejemplo supremo de perdón en su propio corazón inmaculado, que siempre estuvo dispuesto a interceder por la humanidad y a mostrar compasión a aquellos que se arrepienten de sus faltas. En momentos de angustia, de desesperación o de conflicto, debemos recordar que el perdón y la misericordia no solo son virtudes cristianas, sino que son el camino hacia la paz y la reconciliación. Al seguir el ejemplo de María, podemos ser instrumentos de ese perdón y de esa paz en el mundo, sanando las divisiones que existen entre las personas y contribuyendo a la restauración de la armonía divina. En sus mensajes, María nos ha invitado a la conversión del corazón, a un cambio profundo que nos permita recibir la misericordia de Dios de manera plena. La conversión es un proceso que comienza con el reconocimiento de nuestros pecados y nuestra disposición a cambiar. Sin embargo, la verdadera conversión no es solo un arrepentimiento superficial, sino un cambio profundo que se refleja en nuestra vida diaria. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, buscamos no solo el perdón de nuestros pecados, sino también la gracia de Dios para vivir de acuerdo con su voluntad, para ser transformados y para vivir como verdaderos hijos de Dios. María nos invita a tomar la reconciliación como una oportunidad para renovarnos y comenzar de nuevo, siempre confiando en la misericordia infinita de Dios. La misericordia divina es también una fuerza transformadora que nos permite perdonar a los demás y sanar nuestras relaciones. Cuando acogemos la misericordia de Dios en nuestra vida, experimentamos una liberación interior que nos permite vivir sin resentimientos, sin rencor y sin el peso de las ofensas pasadas. Esta liberación nos lleva a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, reconociendo que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la misericordia de Dios. El perdón no es solo una liberación para el que perdona, sino una fuente de paz y restauración para el que es perdonado. María nos recuerda que, al perdonar a los demás, abrimos nuestras vidas a la gracia divina y a una paz interior que solo puede provenir del amor incondicional de Dios. La unión de la humanidad a través de la oración, un camino hacia la paz y la reconciliación global. Uno de los llamados más urgentes que María nos ha hecho en sus apariciones es la necesidad de unirnos como comunidad de fe en oración, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. La oración colectiva tiene un poder inmenso, ya que al unirnos como cuerpo de Cristo, nuestras oraciones son amplificadas y se convierten en una fuente de gracia no solo para nosotros mismos, sino para todo el mundo. María, como Madre de la humanidad, nos invita a trabajar por la paz mundial, a través de la oración y a unir nuestros corazones en un esfuerzo común por la conversión de todos los pueblos. La oración colectiva no es solo un acto de devoción, sino una poderosa herramienta para cambiar el curso de los eventos mundiales y para traer la paz a los corazones de todos los seres humanos. María nos ha enseñado que la paz mundial no puede alcanzarse solo a través de medios humanos,
sino que es el resultado de una profunda conversión espiritual y de una reconciliación verdadera entre los hombres. La humanidad, dividida por el egoísmo, el pecado y la falta de fe, solo podrá encontrar la paz cuando regrese a Dios y viva según los principios del Evangelio. La oración colectiva, especialmente el rosario, es un medio eficaz para interceder por la paz, la unidad y la reconciliación. Cuando rezamos juntos, no solo estamos pidiendo por nuestras necesidades personales, sino que estamos orando por el bienestar de toda la humanidad, pidiendo la intervención divina para sanar las heridas del mundo y restaurar la paz. María nos recuerda que, al orar juntos, estamos participando en el gran plan de salvación de Dios para la humanidad y contribuyendo a la construcción de un mundo más justo y pacífico. La oración colectiva también tiene un papel vital en la restauración de la fe y la espiritualidad en la sociedad. En un mundo que se ha alejado de Dios, donde las divisiones sociales y espirituales son cada vez más evidentes, la oración nos une y nos fortalece. María, como nuestra Madre espiritual, nos invita a orar por la conversión de todos los pueblos y a trabajar por la unidad en la fe. La división y el conflicto en el mundo solo se resuelven cuando los corazones de los hombres se unen en la fe, en la oración y en el servicio a los demás. La oración colectiva, entonces, no solo es un medio para recibir gracias y bendiciones, sino una forma de actuar como instrumentos de paz y reconciliación en el mundo, llevando el mensaje de amor y unidad de Cristo a todos los rincones de la tierra. Al participar en la oración colectiva, nos convertimos en testigos del amor de Dios y en canales de su gracia. María nos ha enseñado que, al orar con fe y devoción, no solo nos acercamos a Dios, sino que también transformamos el mundo que nos rodea. La oración colectiva es una forma de sanar las divisiones del mundo, de restaurar la paz entre los pueblos y de traer el reino de Dios a la tierra. María nos invita a unirnos en oración por la paz mundial, por la conversión de los pecadores y por la protección divina en los tiempos difíciles. Cuando oramos juntos, somos parte de un movimiento global de fe, esperanza y amor que puede cambiar el curso de la historia y traer la paz de Cristo a todos los corazones. La protección divina en los tiempos de tribulación, el refugio seguro en el corazón inmaculado de María, en su infinita bondad y amor maternal, nos ha prometido protección divina durante los tiempos de tribulación. En sus apariciones nos ha invitado a refugiarnos en su corazón inmaculado, un refugio seguro donde podemos encontrar consuelo, guía y fortaleza. El corazón inmaculado de María es el lugar donde podemos hallar protección ante los ataques del mal, y a través de su intercesión podemos ser preservados de los peligros espirituales y físicos. Durante los momentos de crisis, cuando el caos parece desbordarnos y las fuerzas del mal parecen ganar terreno, María nos recuerda que su corazón está abierto a todos los que se acercan a ella con fe y devoción. La protección divina que María nos ofrece no significa que estaremos exentos de sufrimiento o dificultades, sino que en medio de esos tiempos encontraremos fuerza y paz en el corazón inmaculado de María. Ella nos guía hacia su Hijo, Jesús, y nos ayuda a vivir con la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Cristo está con nosotros. María nos ha asegurado que aquellos que se refugian en su corazón encontrarán consuelo y que, a pesar de las dificultades, nunca estaremos solos, porque su presencia estará siempre con nosotros. Este refugio es una promesa de esperanza, de que, aunque los tiempos sean difíciles, la protección divina está disponible para todos los que busquen consuelo en María. Al refugiarnos en el corazón inmaculado de María, encontramos la paz que solo Dios
puede ofrecer. María, como Madre amorosa, nos cubre con su manto protector y nos intercede ante Dios para que recibamos las gracias necesarias para perseverar en nuestra fe. La protección divina no solo se refiere a la seguridad física, sino también a la paz interior que se experimenta cuando estamos plenamente confiados en el cuidado de nuestra Madre Celestial. A través de esta protección, podemos mantener nuestra fe intacta, incluso en medio de las tribulaciones, y seguir adelante con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En los tiempos de tribulación, el corazón inmaculado de María es un refugio seguro donde podemos encontrar consuelo, esperanza y dirección. María nos invita a acercarnos a ella en oración, confiando plenamente en su intercesión y en la protección que nos ofrece. A través de su amor maternal, podemos ser fortalecidos para enfrentar cualquier desafío que venga, sabiendo que al final, el triunfo final del corazón inmaculado de María será nuestra victoria. La protección divina es la promesa de que, si nos mantenemos fieles, Dios nos llevará a través de los tiempos difíciles y nos guiará hacia la paz eterna. La fe es la roca sobre la que podemos construir nuestras vidas en tiempos de incertidumbre, y María, nuestra Madre Celestial, nos ha enseñado que es la clave para atravesar cualquier tribulación que pueda surgir. En sus mensajes, María nos llama a mantener una fe firme y confiada en Dios, especialmente en los momentos más oscuros, cuando el mundo parece estar sumido en el caos. La fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una fuerza activa que nos da la capacidad de enfrentar el sufrimiento con esperanza y resistencia. María nos invita a confiar en la providencia divina, a creer que, a pesar de las dificultades y pruebas, Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Esta fe nos permite mantener la paz interior, incluso cuando las circunstancias externas parecen ser abrumadoras. En los días venideros, cuando el mal pueda parecer más fuerte y las dificultades más intensas, María nos recuerda que la fe debe ser nuestra ancla, el punto de apoyo que nos impide sucumbir al miedo, la desesperación o el egoísmo. La fe verdadera, como nos enseña la Virgen, no se basa en lo que vemos con nuestros ojos humanos, sino en lo que sabemos con el corazón, que Dios está siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. María nos invita a no dejar que las dudas y las preocupaciones del mundo nos desvíen de nuestro propósito divino. En lugar de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control, debemos enfocarnos en vivir con fe, esperanza y amor, sabiendo que, si seguimos el camino de Dios, Él nos llevará a través de las tormentas. María también nos ha instado a ser testigos de esa fe, no solo en los momentos fáciles, sino especialmente cuando enfrentamos pruebas. La verdadera fe se pone a prueba en las dificultades, y es en esos momentos cuando debemos ser más fuertes. La fe, fortalecida por la oración y la acción, se convierte en un faro de luz para los demás. Cuando los demás vean nuestra fe en medio de las dificultades, ellos también serán inspirados a buscar esa misma esperanza. María nos invita a ser ejemplos de fe viva, a no dejarnos llevar por el miedo o la desesperación, sino a mantener la calma y la confianza en Dios. En cada prueba, ella nos muestra cómo, a través de la fe, podemos encontrar la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. La unidad espiritual como fuente de esperanza y transformación. María nos ha llamado a la unidad espiritual como una de las claves para superar las dificultades y tribulaciones que están por venir. En un mundo tan fragmentado y dividido, la unidad en la fe es más importante que nunca. María nos recuerda que a pesar de las diferencias externas, todos somos miembros de un solo cuerpo de Cristo y que debemos trabajar juntos en la oración, el amor y la reconciliación.
La unidad espiritual es una fuente de esperanza y transformación, ya que cuando nos unimos como pueblo de Dios, nuestras oraciones y esfuerzos comunes tienen el poder de transformar el mundo. En sus apariciones, María nos ha invitado a orar unos por otros, a apoyarnos mutuamente y a vivir en armonía, con el corazón lleno de amor y misericordia. La unidad espiritual no solo es esencial para la vida cristiana, sino que también tiene el poder de restaurar la paz en el mundo. María, como Madre Espiritual, nos guía hacia esta unidad, mostrándonos el ejemplo de su propia vida de obediencia y entrega a la voluntad de Dios. Ella nos enseña que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de conflictos externos, sino la armonía interior que surge cuando nos unimos en el amor de Dios. A través de la unidad espiritual podemos superar las divisiones, sanar las heridas del pasado y trabajar juntos para construir un mundo más justo y pacífico. Esta unidad es la base sobre la que se puede construir una nueva humanidad, transformada por el amor y la gracia de Dios. En un tiempo en el que las tensiones sociales, políticas y espirituales parecen estar alcanzando su punto máximo, la llamada a la unidad espiritual es más urgente que nunca. María nos ha advertido que, si seguimos divididos, el mal seguirá prevaleciendo, pero si nos unimos en oración y acción, podremos derrotarlo. La oración colectiva es una de las formas más poderosas de unidad espiritual, y María nos invita a unir nuestras voces para pedir la gracia divina y la paz para el mundo. En esta unidad encontramos fuerza y consuelo, y nos preparamos para enfrentar las tribulaciones con un corazón lleno de amor y esperanza. El sacrificio y la obediencia como virtudes esenciales para los tiempos finales. El sacrificio y la obediencia son dos virtudes fundamentales que María nos ha enseñado y que serán esenciales para los tiempos finales que estamos viviendo. La vida cristiana, tal como nos la ha mostrado María, no es una vida de comodidad ni de autocomplacencia, sino una vida de entrega y sacrificio, siguiendo el ejemplo de Cristo. María, en su humildad y obediencia, nos ha mostrado que el camino hacia la salvación está marcado por el sacrificio, la renuncia al ego y la aceptación de la voluntad de Dios. En tiempos de crisis y prueba, estas virtudes se convierten en las que nos permiten seguir adelante con fe y confianza en que, a través del sacrificio, alcanzaremos la gloria eterna. El sacrificio, tal como nos lo enseña María, no se trata solo de la renuncia a bienes materiales, sino de la entrega de nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios. Cada vez que sacrificamos nuestros propios deseos y nos sometemos a la voluntad divina, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo en la cruz. El sacrificio es también una forma de amar a los demás, de poner sus necesidades por encima de las nuestras y de vivir en comunión con toda la humanidad. María nos invita a vivir con generosidad, a sacrificar nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros recursos para el bien de los demás, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Este sacrificio no solo nos purifica, sino que también nos une más estrechamente a Cristo y a la humanidad. La obediencia, por otro lado, es una virtud que nos permite seguir la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos lleva por caminos difíciles o incómodos. María nos mostró la obediencia perfecta en su sí a Dios, un sí que la llevó a convertirse en la madre del Salvador. Su obediencia fue un acto de fe profunda, de confianza total en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En los tiempos finales, la obediencia a la voluntad de Dios será crucial. María nos llama a confiar en Él plenamente, a aceptar su voluntad, aunque no siempre entendamos sus caminos. La obediencia es el camino que nos llevará a la paz, la alegría y la salvación, y es la virtud que nos prepara para enfrentar los desafíos con esperanza y fortaleza.
El poder de la oración en comunidad, la fuerza que transforma el mundo. María nos ha dejado claro que la oración en comunidad es una de las fuerzas más poderosas para transformar el mundo. En sus apariciones nos ha instado repetidamente a reunirnos en oración, a orar no solo por nuestras necesidades, sino también por la conversión de los pecadores, por la paz en el mundo y por la protección divina en tiempos de tribulación. La oración en comunidad tiene un poder único, ya que cuando nos unimos en oración, nuestras súplicas se amplifican y podemos obtener gracias especiales para sanar las heridas del mundo y para que se cumpla el plan divino en nuestras vidas. María, como Madre amorosa, sabe que la unión en oración es una de las formas más efectivas para que la humanidad reciba la gracia que necesita para superar las pruebas que estamos viviendo. La oración comunitaria no solo es un medio para pedir ayuda o intervención divina, sino una forma de fortalecer nuestra fe y unidad en Cristo. En la oración comunitaria nos unimos como un solo cuerpo, como miembros de la Iglesia para alabar a Dios, pedir su perdón y hacerle súplicas por el bien del mundo. María nos invita a no descuidar esta poderosa herramienta, sino a hacer de la oración en comunidad una parte fundamental de nuestra vida cristiana. Es a través de esta oración que podremos sanar las divisiones, superar los conflictos y construir un mundo basado en la paz y la unidad. María nos ha asegurado que cuando oramos con fe y unidad, podemos cambiar el curso de los eventos en el mundo. Cada oración sincera tiene el poder de transformar corazones, de tocar las vidas de aquellos que más lo necesitan y de mover el corazón de Dios para que derrame su gracia sobre la humanidad. La oración en comunidad es un acto de amor y sacrificio que beneficia a todos, y nos recuerda que, a pesar de las adversidades, no estamos solos en nuestra lucha. María, al ser nuestra madre y protectora, intercede por nosotros y nos ofrece el consuelo de saber que, al orar juntos, estamos participando en el gran plan de salvación de Dios para el mundo. La victoria final de Cristo y el triunfo del corazón inmaculado de María finalmente. María nos ha asegurado que, a pesar de las dificultades y las tribulaciones, el triunfo final será de Cristo y su corazón inmaculado será el refugio para aquellos que permanecen fieles. La victoria sobre el mal, la injusticia y el pecado es una promesa segura. Y María nos ha recordado que, aunque los tiempos venideros sean difíciles, debemos vivir con esperanza y confianza en la victoria final de Dios. La luz de Cristo vencerá la oscuridad del mal, y la paz divina reinará sobre el mundo. María, como Madre amorosa, nos guía a través de los desafíos, intercediendo por nosotros y asegurándonos que al final seremos partícipes de esta victoria que restaurará la paz y la justicia en la humanidad. La victoria final es el triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, y la salvación eterna será nuestra recompensa. María, como nuestra Madre Celestial, nos invita a mantener la esperanza en este triunfo, confiando en que, aunque los tiempos de prueba sean largos y difíciles, el corazón inmaculado de María y la luz de Cristo siempre prevalecerán. Al final, viviremos en la gloria de Dios, en un mundo restaurado y lleno de paz, amor y justicia. Esta es la promesa que María nos ha dado, y debemos vivir con esta esperanza en nuestros corazones, sabiendo que, al final, la victoria es segura y la paz de Dios reinará para siempre.